senador. Tiene la palabra el senador Sánchez. Muchas gracias, presidenta. Estamos en consideración de un proyecto de ley complejo, difícil, que habla sobre el futuro y el presente de las y los trabajadores, y nada más ni nada menos que del sistema previsional. Este es un proyecto que viene con un título que no es, porque habla reforma de la seguridad social, y esta es una reforma de las jubilaciones y las pensiones. Y es cierto que el Uruguay merece un debate en profundidad sobre el sistema de seguridad social. Es natural, porque es la protección a nuestros ciudadanos en los momentos en que necesitan ser protegidos, sea por problemas de enfermedad, de despido, de desempleo, sea por razones de discapacidad, sea por razones justamente también de avanzada edad. Hay un conjunto de factores que intervienen en cómo un Estado trata a sus ciudadanos y los protege en los momentos más difíciles de su vida y garantiza, en definitiva, que tengan una vida digna. Y es cierto que en la campaña electoral muchos partidos, incluido el mío, planteó la necesidad de discutir una reforma de la seguridad social, hecha con diálogo social, hecha con el conjunto de los actores sociales y políticos para mirar el futuro y asumir los desafíos que tenemos del cambio demográfico del país, los cambios brutales que se están sucediendo y se van a suceder cada vez más aceleradamente en el mundo del trabajo, y la relación entre activos y pasivos que debe sostener un sistema de seguridad social, que debe incluir también, por supuesto, su sustentabilidad financiera, pero tiene que incorporar necesariamente un debate amplio y profundo sobre la cobertura y la suficiencia. De lo contrario, estamos dando un debate rengo. Y establecer aquí que el gobierno, incluso con algunos argumentos que se han citado en sala de algunos referentes del Frente Amplio, con respecto a la necesidad de pensar en una reforma, intentar con esos argumentos justificar lo que está haciendo este gobierno en soledad, me parece poco serio. Pero también es cierto que la población sabía que iba a haber un debate sobre la reforma de la seguridad social, porque en la campaña del 2019 este tema estaba arriba de la mesa. Lamentablemente, hoy asistimos a un nuevo incumplimiento de campaña del señor presidente de la República. El señor presidente de la República no solo dijo en algún acto de manera efusiva que si ganaba no iba a haber aumentos de combustible, y hemos discutido largamente sobre esa promesa incumplida, sino que también dijo: al que está trabajando no le puedo cambiar las reglas de juego. Le puedo decir que lo quiero estimular a que si quieren se pueda jubilar más tarde, estimular. No hay que alterar el contrato, las normas y las reglas, que cuando uno empezó a trabajar sabía que se podía jubilar a los 60 o a los 65. Eso no puede cambiar. La calle Pau Dix. Y hoy vinimos aquí a un gobierno que trae una reforma que no cumple absolutamente con nada de lo que se le dijo a la gente cuando se hacía campaña electoral. Cuando se fue a pedir el voto a la población para que acompañara a este gobierno, se les dijo que no se le iba a cambiar el contrato, que las reglas no se cambian, y nos encontramos discutiendo una reforma de la seguridad social sin diálogo social, pero por sobre todas las cosas con un aumento al barrer de la edad de jubilación. Porque es al barrer. Y le estamos diciendo a la gente que va a tener que trabajar más años y va a cobrar menos. Guarda, el gobierno ha hecho otra cosa maravillosa en el transcurso de este debate, de la discusión sobre este asunto, señora presidenta. El gobierno comenzó diciendo que esto iba a ser una reforma que algunos trabajadores y algunas trabajadoras quizá podría perder un poco la jubilación,
pero que era algo que había que hacer porque era inevitable, urgente, necesario, estábamos al punto, casi pisando el abismo, y era necesario hacerlo, y a veces estas cosas deben asumirse con responsabilidad y los costos políticos se deben pagar porque algunos van a perder con esta reforma. Así arrancó el gobierno diciendo esto, pero nos tranquilizaba el gobierno, o pretendía tranquilizar a la gente diciendo, pero los más pobres, los trabajadores de menos ingresos se van a ver favorecidos. Eso, así comenzó el debate del gobierno, que luego mutó rápidamente en una especie de no sé, a veces uno no sabe cómo calificarlo, pero mutó rápidamente a que con esta reforma todos van a ganar más. ¡Plac! Casi es la misma promesa de que no le iban a cambiar el contrato, ahora es todos van a ganar. Todos van a ganar con una inconsistencia absoluta, porque el gobierno que viene a plantearnos que necesita hacer una reforma porque la sustentabilidad financiera del sistema de seguridad social puede verse perjudicada y lo que hay que hacer es reducir el gasto de jubilaciones y pensiones, porque eso es lo que plantea el gobierno, hay que achicar el gasto y el objetivo de la reforma es achicar el gasto, hacen una cosa maravillosa que es romper las matemáticas. Van a achicar el gasto haciendo que todos más ganen. Tiene razón, señora presidenta, hay que tratar esto en época de Papá Noel o los Reyes Magos, porque esta es una carta a los Reyes Magos casi, es una expresión de deseo rompiendo las matemáticas que son una ciencia exacta, en donde voy a hacer lo siguiente, voy a gastar menos, pero todos van a ganar más. Fantástico. Una receta maravillosa, que no se sustenta, sino es justamente en un gobierno que en definitiva no asume de frente y diciendo la verdad lo que está haciendo. Y lo que está haciendo es que la gente no va a ganar más con esta reforma. Eso es lo que va a pasar con esta reforma. Entonces no puede venir el gobierno a decirnos, miren, tengo la receta mágica, gasto menos y pago más. Maravilloso. Es raro. Y además citan algunos estudios y algunas instituciones con respecto a cómo dan este enorme resultado, en definitiva, de gastar menos y que la gente gane más. Y por aquí se citaba al CIMBE, pero es bueno citarlo bien, por lo menos, para tener un mínimo de, digamos, de dignidad y de respeto intelectual. Hay que leérselo la introducción del informe del CIMBE. Dice, naturalmente la contención del gasto de las pasividades se obtiene a costa de afectar en alguna medida la cobertura y la suficiencia del sistema. Porque nadie que haya pasado por la escuela valeriana sabe que si tengo un monto determinado de dinero y lo tengo que repartir entre un conjunto limitado de personas, si quiero gastar menos dinero, le tengo que dar menos a esa persona o tengo que repartir menos en la cantidad de personas. Es decir, o tengo que dar prestaciones menores o tengo que incluir a menos personas en las prestaciones que estoy dando, si no, no te va a dar. Pero esto es lo que dice el CIMBE, pero hay que ir después a las conclusiones, porque acá se ha dicho una cantidad de cosas. Dice el CIMBE en sus conclusiones, capítulo 6, la página 53. La recuperación de la sustentabilidad financiera en el proyecto de reforma se alcanzaría completamente a partir de la contención del gasto previsional. En la medida en que el proyecto no incorpora novedades relevantes desde el punto de vista de los ingresos, el proyecto no modifica las aportaciones personales ni patronales, ni plantea fuentes de financiamiento alternativas, ni plantea discutir las exoneraciones que existen al sistema, que abarcan más o menos unos 200 millones de dólares, un poquito más. Dice, finalmente, desde el lado de los ingresos, la convergencia del sistema tampoco está planteada, puesto que las diferencias actuales existentes en términos de aportes personales y patronales entre los diferentes subsistemas no se proyecta que converjan al aplicar plenamente el sistema previsional común. La contención del gasto previsional requiere necesariamente de algún impacto sobre las dimensiones de cobertura y suficiencia de las prestaciones. La contención del gasto previsional implica necesariamente alguna reducción en la suficiencia, jubilaciones más bajas, y o el pago de las mismas por periodos más acotados de tiempo, aumento de la edad promedio de retiro, y o alternativamente una reducción de la cantidad de beneficiarios, afectando la cobertura del sistema. No existe ningún escenario donde la contención del gasto no implique
no impacte sobre ninguna de las dimensiones anteriormente mencionadas. Y se cita al CIMBE acá diciendo otra cosa. Estoy leyendo las conclusiones del informe. Que además el CIMBE hizo algo que me parece muy bueno. Cuando calculó el suplemento solidario, lo calculó sobre la base que siempre se va a ajustar por el mejor indicador. Y en ese escenario, obviamente, lo que termina concluyendo el CIMBE es que 2/3 partes de los trabajadores y las trabajadoras del Uruguay cobrará una menor jubilación. Pero dicho sea de paso, aquí se establece, es muy fácil, el gobierno vino incluso, lamentablemente, digo yo, a la comisión y nos trajo unos ejemplos donde en definitiva lo que hacía es que el suplemento solidario estaba ajustado justamente por el índice medio de salarios. Vino el gobierno. Vino en el primer acto del gobierno a la comisión y trajo unos ejemplos, ¿no? Entonces, el proyecto dice, todos los ejemplos se ajustó el suplemento solidario en base a la evolución de los salarios y no de los precios. Como está planteado en el proyecto, que se podrá ajustar por los salarios o por los precios. Si vienen a traernos un ejemplo de esto para demostrar las bondades, ¿por qué no quitan que se pueda ajustar por los precios? Pongan en el artículo que se ajustará, como mínimo, por el índice medio de salarios. Porque si es eso lo que están sosteniendo, en una hipótesis en donde las proyecciones del gobierno establecen que los salarios crecerán al 2%, bueno, coloquen eso, porque no me pueden traer un ejemplo en donde lo que hacen es ajustar el subsidio solidario, el suplemento solidario, por el mejor indicador y decirme, miren qué maravillosa es mi reforma, cuando en realidad en la ley, en el texto escrito, lo pueden ajustar por ese o por otro. En realidad, originalmente el proyecto no tenía esa posibilidad. Ahora se trata de maquillar esta situación diciendo puede ser por uno o por otro, es una especie de azar. Discrecionalidad del Poder Ejecutivo de turno, cómo va a ajustar las jubilaciones, el suplemento solidario. Porque lo que está claro y demostrado en las investigaciones es que de no ajustarse por los salarios, ese suplemento solidario se licúa en el tiempo. Esa es la verdad. Entonces no se puede venir a discutir un proyecto de ley en donde no se asume, en definitiva, cuál es el objetivo. Y el objetivo del gobierno es recortar el gasto. El objetivo del gobierno es, en definitiva, de vuelta a lo mismo, que siempre pierdan los mismos. Porque tienen que pagar y financiar los trabajadores la reducción del gasto previsional. Pero lo peor es que quien paga esta reforma no solo son los trabajadores en su conjunto, son los trabajadores más precarios, son los trabajadores que tienen menos densidad de cotizaciones, son los trabajadores que tienen más periodos en los cuales no cotizan y viven de changa y por tanto después no llegan a las edades para poder jubilarse. Entonces, en definitiva, lo que estamos haciendo con esta reforma, una reforma que solo piensa en la sustentabilidad financiera de achicar el gasto de jubilaciones, es ni siquiera rozar a los poderosos, ni siquiera rozarlos, ni siquiera se permite discutir las exoneraciones, ni siquiera se permite discutir que en un cambio en el mundo del trabajo habrá que pensar en otra forma de contribuir, porque la propia estudios que tiene el gobierno establecen que la precariedad del trabajo va a crecer, particularmente para los sectores de menor educación, y que van a estar por periodos de tiempo más prolongados sin empleo, y que va a haber una mutación enorme en donde van a estar cambiando permanente de empleo y ahí habrá momentos en los que no cotizarán. Y eso va a afectar directamente las posibilidades de llegar a los 65 años con los años de aporte que se requieren. Entonces, me parece a mí que hay que darle un poco de seriedad al debate y defender las cosas que van a suceder con cierta honestidad intelectual. Con honestidad intelectual. Y asumir lo que van a hacer. Y lo que van a hacer es que le están pidiendo a muchos de los trabajadores y trabajadoras, los más jodidos, los que tienen más dificultades, que laburen 5 años más, que trabajen 5 años más y que cobren menos. Porque el otro acto del gobierno que hizo en la comisión fue venir a compararnos a un trabajador o una trabajadora que se jubila con 60 años y 30 años de aporte con un trabajador o una trabajadora que se jubila a los 65 años con 34 años de aporte. Obvio que gana más, porque aportó 4 años más.
Y lo que tenés que comparar es otra cosa, la misma cantidad de años de aporte y los mismos años para jubilarse. Y ahí la gente pierde. Pero hay que decirlo. Hay que animarse a decir la verdad alguna vez. Y asumir la responsabilidad de lo que se está haciendo aquí en soledad. Porque no hemos escuchado a nadie que esté de acuerdo desde el punto de vista social con esta reforma. A nadie. Solo el gobierno. Y la coalición. Incluso dentro de la coalición de gobierno hay quienes tienen dudas. Pero acá lo que se está haciendo es una reforma que en definitiva lo que termina afectando es eso. Es que los uruguayos y las uruguayas trabajarán más y cobrarán menos porque además se va a calcular sobre los 25 años y no sobre los 20 como se calculaba antes. O sea, ni siquiera, no solo aumentan la edad, no solo generan restricciones para el acceso, sino que además hacen un cálculo sobre los 25 años que obviamente disminuye el promedio. Obviamente. Cuantos más años tomo, las personas trabajan inicialmente en sus primeras experiencias laborales con menores salarios que cuando terminan su actividad. Entonces, ampliar ese tramo obviamente va a tener un efecto en bajar las posibilidades de la jubilación. Entonces, yo creo que aquí, señora Presidenta, lamentablemente estamos en un escenario en donde el gobierno tiene la información suficiente, pero ha decidido tomar otro camino. Porque incluso el propio gobierno mandó a hacer estudios de qué pasó en otros países cuando se aumentó la edad para jubilarse. Y lo que terminó pasando es que solo el 50%, como bien decía la senadora Nane, continuó trabajando. Y yo les hago esta pregunta, y hay que hacer esta pregunta a los uruguayos. Si te quedás sin laburo a los 60, ¿quién te va a contratar? ¿Quién te va a contratar? Cuando ni siquiera el Estado uruguayo permite ingresar al Estado uruguayo con más de 45 años. Y cuando además estamos frente a un cambio tecnológico brutal, que generalmente los trabajos menos calificados, que son los más exigentes, son los que tienen más problemas, son los que tienen menos densidad de cotización, son los y las trabajadoras, particularmente mujeres, empleadas domésticas, son las que tienen más dificultades para completar eso. Se establece esta restricción de que tenés que esperar 5 años más para jubilarte y te quedaste sin laburo, ¿y qué haces? Esperás hasta los 70 para tener una jubilación no contributiva. Ese es el camino y ese es el financiamiento. Así están financiando la reducción del gasto. No la están financiando de otra manera. La están financiando con los trabajadores más precarios, los que tienen más dificultades, los más pobres, que son los que van a contribuir con su aporte en los momentos que van a tener cotizaciones, pero que después no se van a poder jubilar por una prestación contributiva, sino que lo harán por las jubilaciones a la vejez, que todos sabemos que son menores. Este es el resultado de la reforma. Es un resultado que afecta enormemente a un sector muy vulnerable, cuando en realidad un debate sobre la seguridad social deberíamos estar debatiendo cómo lo protegemos. Es el mundo del revés. Estamos discutiendo que los más humildes, que los más pobres sean los que financien, cuando en realidad deberíamos estar discutiendo cómo más los protegemos. Y eso no está arriba de la mesa, lamentablemente. Por eso el Frente Amplio vota en contra de esta reforma. Y cuando nosotros votamos en contra de esta reforma, votamos en contra de estas consideraciones. De hacer una reforma que recorta para abajo, de hacer una reforma que en vez de equilibrar la carga, en realidad le aumenta el peso de la mochila a los más jodidos. De hacer una reforma que no se anima a tocar a ninguno de los poderosos. De hacer una reforma que ni siquiera discute las exoneraciones que hoy existen. De hacer una reforma, en definitiva, en donde no se trata a todos por igual. Porque unos convergen más rápido que otros. Y no se trata a todos por igual. Entonces, señora Presidenta, yo creo que estamos en un escenario en donde evidentemente ya no hay excusas de la pandemia para tomar decisiones, decir, no puedo hacer cosas y lamentablemente hay que ajustarse el cinturón, sino que lo que estamos viendo es simplemente una medida, en definitiva, que significa un ajuste por el lado más fino. Y nosotros, frente a una reforma de esas características, no vamos a acompañar. Y vamos a hacer propuestas incluso, porque yo diría, los señores senadores que argumentan que con esta reforma se va a ganar más, ¿por qué no aceptaron en el debate la propuesta del senador Andrade de que la gente pueda elegir? Porque resulta que si vas a ganar más con esta reforma, y yo estoy poniendo un artículo que dice, mirá, cuando al final de tu carrera, si querés elegir por lo que está vigente,
elegí por lo que está vigente, que supuestamente en la teoría del gobierno, ¿no? Además de darte libertad, en la teoría del gobierno te perjudicarías, porque con esta reforma vamos a todos ganar mucho más, ¿verdad? Pero no la aceptaron, la tildaron de demagógica. Yo digo, demagógico es decir que van a ganar más con esta reforma la gente. Eso sí es demagógico. Eso es demagogia pura. Eso es la demagogia. Porque en definitiva la demagogia se compone de dos componentes. Uno, de no tener la valentía de decir lo que estoy haciendo. Entonces voy a hacer una reforma que voy a recortar derechos, pero no me animo a decirlo. Y entonces trato de establecer una ficción, que como bien quedó demostrado en los informes del BPS, como bien quedó demostrado en los informes del CIMBE, como bien quedó demostrado en el equipo de representación de los trabajadores del Banco de Previsión Social y los estudios actuariales, está claro que aquí con esta reforma nadie va a ganar, sino que va a perder. Y que además va a traer otros problemas asociados a estas dificultades, como un montón de trabajadores y de trabajadoras que tendrán que trabajar 5 años más en trabajos muy exigentes y que no van a poder jubilarse antes tampoco, porque las exigencias que se les aplican a los trabajadores de la construcción no los incluyen. Será una mínima proporción de lo que se incluye de los trabajadores de la construcción. Y además se deja fuera al trabajador rural, y además se deja fuera a las empleadas domésticas, el sistema de cuidados, a los cuidadores. ¿Por qué se deja fuera esas actividades? Y dicho sea de paso, señora presidenta, también el proyecto establece la posibilidad de que estos 65 años de edad puedan ser revisables, porque tampoco queda la certeza de que la edad mínima para jubilarse será de 65, porque se establece la posibilidad de evaluar en función de las expectativas de vida corrimientos de esa edad en el proyecto. Por lo cual, este es un proyecto que no le da garantías a nadie, nadie sabe muy bien qué es lo que va a pasar con él. Entonces, señora presidenta, nosotros creemos que estamos frente a un proyecto que es malo, estamos frente a un proyecto que se está votando entre pan dulce y pan dulce, entre las fiestas, un proyecto que en teoría se va a empezar a aplicar que se aplica inmediatamente para mucha gente, pero en sí mismo el proyecto en general se va a aplicar dentro de varios años más. No entiendo por qué el apuro de que el Senado de la República se reúna justamente un día como hoy, casi finalizando el año, para tratar este proyecto, cuando en realidad podría haber mucho más tiempo, donde nosotros pedimos información al gobierno y nos llegó ayer algunos de los estudios, y nos llegaron estudios que no fueron los que pedimos además, dicho sea de paso. O sea que estamos votando algo, que este es un problema que no solo afecta al Frente Amplio, afecta a todos los legisladores que están votando algo sin tener conocimiento. Porque muchos de los estudios que se exigieron de impacto de lo que va a suceder con la reforma, muchos de los estudios que se plantearon para ver efectivamente este debate acerca de cuántos beneficia y cuántos no, de qué manera y cómo se hacen, no están, no llegaron. Y entonces se va a votar algo que es casi como una especie de creer en los discursos del gobierno, que comenzó una campaña electoral diciendo que no iba a modificar las reglas y que la está modificando para todas las personas que nacieron después del año 73 y que hoy están trabajando y pensaban que se podían jubilar a los 60 años, no se van a poder jubilar a esa edad. Así que llegamos a la conclusión, en definitiva, de que estamos en presencia de algo que no es una reforma integral, que le faltan muchas cosas para discutir sobre esta naturaleza, que tenemos la información arriba de la mesa de que muchos trabajadores y trabajadoras van a tener enormes problemas en la densidad de sus cotizaciones hacia el futuro, como ya los tienen hoy, pero va a haber incrementado esa situación por los cambios en el mundo del trabajo, y vamos a una reforma que lo único que piensa es recortar el gasto y caerá sobre el lomo y la mochila de los de siempre, los que siempre pierden, que son los de abajo. Y en esas condiciones el Frente Amplio no va a acompañar esta reforma. No porque no creamos que no hay que discutir una reforma de seguridad social y hacer una reforma de seguridad social, sino porque discrepamos con la filosofía de esta reforma, por el concepto de esta reforma, de cómo la encaran, en donde no se discute ni la suficiencia ni la cobertura, al contrario, se afecta la suficiencia y la cobertura de la reforma en aras solamente de disminuir el gasto. Y no se puede siempre, Presidenta, estar recortando y recortando derechos. No puede ser ese el camino. Existen otros caminos, se podrían discutir con mayor profundidad,
se podían discutir con mayores niveles de acuerdo, pero acá se entendió que el camino era este y van a terminar generando una reforma que tiene las mismas promesas de la que se hizo en el 90 y que tendrá seguramente los mismos resultados de aquella reforma. Que habrá que trabajar en el futuro para mejorarla, que habrá que trabajar en el futuro para resolver los problemas que esta reforma, en definitiva, deja instalados, y que bajo estas condiciones no creemos que se pueda aprobar una reforma de la seguridad social que, como decíamos recién, afecta a la enorme mayoría de nuestro pueblo, sino que debiéramos estar discutiendo de otra manera. Cómo los protegemos más en vez de cómo los desprotegemos y generamos un ahorro que es bastante incierto, ese ahorro, por los estudios que también se establecen de que la posibilidad del ahorro puede verse condicionada justamente por los impactos que va a tener la extensión de la edad de trabajo, que va a afectar otros componentes de la seguridad social, seguramente, como el seguro de desempleo y otras prestaciones que serán a las que tendrán que recurrir muchos trabajadores que estarán con el lomo destrozado, pero que no habrán llegado a la edad para poder jubilarse y tendrán que recurrir a otros mecanismos. Por todas estas consideraciones, señora presidenta, porque creemos que acá hay una falta de consistencia muy fuerte en el discurso del gobierno, porque creemos que además se incumple con un compromiso electoral que se le dijo a los uruguayos, porque además esta reforma no es justa, es que el Frente Amplio no levantará sus manos hoy para acompañar esta reforma y además seguirá comprometiendo su esfuerzo en lo que resta del debate parlamentario para establecer con claridad la confrontación y la oposición dura a una reforma que no es la solución que precisa el Uruguay, y nos encontrarán siempre peleando en cualquier lugar, en el Senado, en la Cámara de Diputados y en la calle, tratando de terminar o parar una reforma que lo único que hace es quitarle derechos a la gente. Muchas gracias, presidenta. Vamos a proceder a desalojar las barras.